a las charlas de la Unión Venezolana de Ornitólogos. La Unión Venezolana de Ornitólogos es una agrupación que agrupa a profesionales, estudiantes y aficionados a las aves, cuyo objetivo es la promoción, difusión y el estudio de las aves en Venezuela. Propone vincular a personas e instituciones en la ornitología y la observación de aves, promover el conocimiento científico de las aves venezolanas y actuar como organismo de asesoramiento ante personas e instituciones. Además, queremos agradecer a nuestros aliados de la Fundación Tierra Vibra por su apoyo con las charlas a través de su programa Somos Biodiversidad. En esta charla es un honor presentar a la profesora Virginia Sanz. Ella es licenciada en biología con doctorado en ecología de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es investigadora del Centro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Su línea de investigación está relacionada con la ecología y conservación de aves terrestres acuáticas, interacciones planta-animal y cambios de uso de la tierra. Y tiene más de 30 años en trabajos con biodiversidad de la isla de Margarita. Virgi, ¿pones tu primera lámina? Sí, ya la pasé. Ella no... Se había quedado pegada. Ok, sí. No sé si la ves. Bueno, ella nos va a... Sí, ahorita está aquí. Ella nos va a hablar hoy de buenas noticias desde la conservación, recuperación de los flamencos de la isla de Margarita. Adelante, Virginia. Bueno, muchas gracias, Sandrita, por la presentación. Buenos días a todos los que estén conectados detrás del Zoom. Cuando estuve pensando en qué tema podría compartir en las charlas virtuales de Hugo, se me ocurrió que este de la recuperación de los flamencos en la isla de Margarita podía ser una buena idea, porque siento que muchos de los ecólogos o los conservacionistas que estudiamos o protegemos la naturaleza, vemos el ejercicio de nuestra profesión como un enfrentamiento constante contra múltiples fuerzas antagónicas que parece que siempre llevan las de ganar. Entonces vemos que hay altas tasas de deforestación, que entonces se pierden ecosistemas naturales, se convierten a tierras agrícolas, expansión de zonas urbanas, extinción de especies por sobrepesca o por cacería, degradación de los ecosistemas por contaminación. Y este año tuvimos unos ejemplos con los derrames de petróleo en la costa de Falcón. Entonces, esto hace que muchas veces uno tenga sentimientos de desesperanza o de frustración, que sentir que es un constante remar contra la corriente sin no tener ningún logro concreto, tangible, positivo, ¿no? Pero bueno, efectivamente esto no es así. También hay muchas historias positivas y que se han estado documentando, y creo que últimamente se está como tratando justamente de potenciar estas buenas noticias. Y esta historia de los flamencos en la isla de Margarita es una de esas historias. El flamenco formaba parte de la bifauna de Margarita desde tiempos históricos. En los años 80-90 tuvo un declive importante y desapareció de la isla de Margarita, y a principios del siglo XXI vimos que el flamenco había retornado a la isla y se había recuperado su población. Entonces, bueno, en esta charla yo les voy a contar un poco cómo fue este proceso, lo que pude documentar, y bueno, voy a hacer algunas consideraciones de la conservación de la especie en la isla. Este proyecto en realidad surgió un poco inesperadamente. Entre el año 2006 y 2015 yo tuve oportunidad de hacer un proyecto de monitoreo de aves acuáticas en la isla de Margarita, y hacía censos regulares en febrero, en julio y en octubre de cada uno de esos años. Y cuando empezamos el proyecto vimos que empezamos a ver flamencos en la isla de Margarita, y cada año veíamos más y más animales. Entonces, como yo sabía que los flamencos ya no estaban en la isla, porque uno hablaba con la gente y todo el mundo, los pescadores decían, no, los flamencos ya no están aquí, sabía que se habían desaparecido. Entonces me dio curiosidad ver cómo había sido ese proceso de desaparición de los flamencos en la isla, y ver un poco qué es lo que iba a pasar con ellos en el futuro. Entonces, bueno, hice búsquedas en la bibliografía desde el año 1500, desde los cronistas españoles hasta aproximadamente el año 2000. Y bueno, la primera referencia que hay de flamencos, no para la isla de Margarita, sino para la isla de Cubagua, que es interesante,
es del primer cronista de Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, de 1514. Para los que no lo conocen, Fernández de Oviedo y Valdés es un cronista maravilloso, tiene muchísimas descripciones de fauna, de flora, de incluso observaciones antropológicas de costumbres indígenas, y fue realmente un observador muy, muy fino, muy detallado. Entonces me voy a permitir leer de la descripción que él hace de los flamencos de Cubagua. Hay unas aves que los españoles llaman flamencos. Son las de Cubagua, tan grandes como un pavo. El plumaje es de color como encarnado, las piernas delgadas y de 4 palmos de altura. El cuello de otro palmo luengo y delgado como el dedo pulgar de la mano de un hombre. El pico a la hechura que le tienen los papagayos. Entonces vemos que realmente esa descripción describe bastante bien lo que, dentro de lo que era el lenguaje de la época, lo que es el flamenco realmente, ¿no? Y bueno, y es de la isla de Cubagua porque en 1514 todavía no había ningún asentamiento español en la isla de Margarita. Así que no podemos saber si había flamencos en Margarita en esa época o no, pero sí sabemos que había en Cubagua. Y es interesante porque ya después nunca más hay referencia de flamencos en la isla de Cubagua. O sea que esos flamencos de Cubagua se perdieron y hasta el día de hoy no han regresado. El primer reporte que tenemos entonces sí de la isla de Margarita es de 1904 y es de Percy Lowe, que fue un naturalista inglés que visitó la isla en esa época. Él no indica abundancia de los flamencos, él visitó la laguna de la Restinga y la laguna de Boca de Río, y voy a mencionar que de aquí en adelante van a aparecer el mapa con círculos fucsia indicando las localidades donde cada uno de los investigadores vio los flamencos, y los triángulos verdes van a indicar las localidades que muestrearon, pero no los encontraron. En esta gráfica voy a mostrar cómo fue cambiando la abundancia, el número de individuos a lo largo del tiempo. Y estos son distintas décadas. Entonces, Percy Lowe simplemente, cuando fue para la laguna de la Restinga, él hace una lista de las aves que observó y menciona a los flamencos. Entonces, no indica abundancia, solamente que estaban presentes en algún lugar de esta laguna. Y visitó la laguna de Boca de Río y no vio los flamencos allí. Bueno, casi 30 años después, Alberto Fernández Yepes y colaboradores de la colección Félix hicieron el primer inventario bastante detallado de la isla de Margarita, visitaron varias localidades costeras y una vez más ven a los flamencos en la laguna de la Restinga, un lugar indeterminado, porque ellos lo único que vieron fueron 4 individuos volando a gran altura. Entonces, lo que podemos decir es que en los años 30 pues había flamencos en la isla de Margarita, posiblemente en la laguna de la Restinga, que es el sitio donde vieron a esta bandada pequeña. En los años 50, Gerardo Yepes Tamayo, de la Sociedad de Ciencias Naturales, La Salle, estuvo viviendo en Margarita entre el 51 y el 60. Y él sí tiene, bueno, evaluó muchísimas lagunas en la isla, como vemos aquí, los triangulitos verdes, y él es el primero que ofrece entonces estimado con claves de abundancia y además a lo largo del tiempo. Entonces tenemos que en agosto del 58 él vio una bandada muy grande volando que él estimó que podían ser entre 600 y 800 individuos. En mayo de 1960 no los encuentra. En noviembre de 1960 una bandada de 22 y en enero de 1961 200 individuos. Él solamente vio los flamencos en la laguna de Pasadero, siempre en el mismo sitio. Entonces, bueno, vamos a escoger el número más alto que él vio, que fueron los 800, para poner como la abundancia máxima de flamencos en esta época. Y vemos además que es interesante que los números fluctúan a lo largo del año, de hecho hay incluso épocas en las que no los ven. En los años 80 comienza una preocupación a nivel internacional por la conservación del flamenco en toda la zona del Caribe, porque se vio que las poblaciones empezaron a disminuir y que se habían perdido algunas colonias de anidación. Entonces empiezan distintas iniciativas en distintos países para estudiar y para conservar al flamenco. Entonces Héctor Guzmán es el primero que hace censos aéreos a lo largo de la costa de Venezuela en 1983, en el mes de enero. Él evaluó también varias localidades en la isla de Margarita y solamente encuentra
155 individuos en la laguna de la Restinga. Él indica que la laguna de la Restinga le parece un lugar excelente para los flamencos, de los que evaluó, porque la laguna, uno habla de laguna de la Restinga, pero en realidad es un complejo de lagunas. Ahí está la laguna de Pasadero, la laguna de Arapano, que son lagunas muy grandes de varios kilómetros, con planicies de inundación. Entonces, él dice que todo este complejo lagunar de la Restinga realmente es muy bueno porque ofrece sitios con lámina de agua permanente, por lo tanto hay una fuente constante, habría una fuente constante de alimento para los flamencos. Entonces, bueno, tenemos aquí para los años 80 un estimado de 155 animales, y vemos que eso ya representa una disminución con respecto a los números máximos que había en los años 60. Continuando en los 80, la Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela también empezó un programa de conservación de flamenco, y en ese marco Miguel Lentino también realizó censos en la costa de Venezuela, censos aéreos también. Él hizo los censos en mayo, agosto y noviembre de 1984 a 1986. Él evaluó la laguna de la Restinga y en ninguno de esos censos encontró flamencos en la isla de Margarita. Así que a finales de los 80, mediados de los 80, ya vemos que era más difícil encontrar a los flamencos, considerando incluso que él visitó en varios meses distintos del año y varios años. En 1987, 1988, seguimos, en los años 80 fue cuando realmente se produjo mucha información. Raymond McNeil, que es un biólogo canadiense que estuvo haciendo muchos trabajos con aves acuáticas en la costa de Falcón, también visitó la isla de Margarita y evaluó muchas localidades costeras. Él hizo censos en noviembre del 87 y enero del 88. Y en ninguna de estas 13 localidades encontró flamencos presentes en la isla. Así que en los años 80 ya vemos que al final ya no conseguíamos flamencos en la isla. Entre el año 92 y 95 yo tuve oportunidad de vivir largas temporadas en la isla de Margarita, y aunque no estaba trabajando con aves acuáticas específicamente, sí visitaba con cierta regularidad lagunas cercanas al sitio donde trabajaba y vivía. Entonces, en esos 3 años, solamente vi una bandada de flamencos de 6 individuos en agosto de 1994. Entonces, bueno, en los 90 podemos poner un checkmark. Eventualmente había algún flamenco en la isla, pero realmente una bandada muy pequeña, solo 6. Continuando en los 90, el Ministerio del Ambiente también desarrolló proyectos de conservación de flamencos, específicamente el Servicio de Fauna Profauna. Y este proyecto estuvo liderado por Frank Espinosa, que es nuestro experto en flamencos en Venezuela. Realmente es la persona que más conoce flamencos en Venezuela. Ellos realizaron censos anuales entre 1995 y 1996, también a lo largo de la costa de Venezuela. Si bien los censos fueron mensuales, en toda la costa, en Margarita ellos realizaron unos 3 censos nada más, evaluando la laguna de Pasadero y la laguna de las Marites, porque en ninguno de esos censos encontraron flamencos. Entonces, viendo un poco también cómo era la historia de que ya se consideraba que los flamencos no estaban en la isla, parecía que era como un esfuerzo que no iba a dar mayores frutos, entonces abandonaron los muestreos allí. Entonces vemos que en los años 90 efectivamente los flamencos no estaban. Para el año 2006, entonces, cuando comencé el programa de monitoreo, específicamente en 2006, hicimos la tesis de pregrado de Laura Obiol, que en ese momento era estudiante de licenciatura en la Universidad Central de Venezuela, y evaluamos 13 lagunas en la isla de Margarita, también con muestreo a lo largo del año. Muestreamos en mayo, julio, octubre del 2006 y febrero del 2007. Entonces, para nuestra sorpresa, en mayo del 2006, en la laguna de Arapano, que es un sitio que no había registros de flamencos previamente, vimos una bandada de 9 individuos. Cuando regresamos en julio, esa bandada había crecido a 65 individuos y tenemos una localidad nueva, que es Boca de Río, con 19. Y para octubre de ese año, la bandada de Arapano ya había crecido a 200 animales. Entonces, vemos que en el 2006 hay un número importante de flamencos que utilizan la isla, que están en 2 sitios diferentes, y
podemos un poco ver que estábamos recuperando los valores un poco históricos de la isla de Margarita. De aquí en adelante, como ya los muestreos son anuales, entonces esta escala ya no va a ser de décadas, sino va a ser de años, y aquí vamos a ver cómo fue cambiando la abundancia de los flamencos. Entre el año 2007 y 2008, estos son los valores máximos que registramos en el año, la bandada, los flamencos se mantuvieron solamente en la laguna de Arapano y la bandada se mantuvo más o menos estable, entre 175 y 276 animales. En el año 2009, tenemos que los flamencos regresaron a Boca del Río, sí, más o menos la bandada de Arapano en 250, pero ya tenemos 108 flamencos en Boca del Río en el mes de octubre. Así que vemos que hay un ligero aumento en la abundancia total de la isla. En el año 2010 mantenemos las mismas localidades, Arapano y Boca del Río, pero la población de la isla sigue aumentando. Ya tenemos 300 animales en cada lado, en cada localidad, para un total de 600 aves en toda la isla. En el año 2011, si bien el tamaño total de la isla se mantiene en unas 600 aves, vemos que los flamencos colonizan una nueva localidad, Pasadero, que es la localidad histórica donde se habían visto en los años 80. Una bandada pequeña de 10 aves. Y profesores de la Universidad de Oriente estuvieron haciendo un monitoreo de unos flamencos que estuvieron utilizando las salinas de Pampatar durante un tiempo. Eso fueron unas bandadas de unas decenas de animales. En el año 2012 vemos un cambio importante. La abundancia total de flamencos en la isla fue de unos 1.200 aves aproximadamente. Ya cambio la escala para que vean espacialmente cómo se iban distribuyendo. Siguen siendo Boca del Río y Arapano los lugares más importantes, bandadas entre 300 y 600 aves, siguen estando en Pasadero, y tenemos dos nuevas localidades en el lado este de la isla, en Punta de Mangle y otro grupo importante en Las Marites, que es de unos 250 aves aproximadamente. En el año 2013 el aumento es aún más marcado, llegamos a unos 1.800 flamencos en toda la isla. Vemos que los círculos están distribuidos en toda la isla. Boca de Río y Arapano siguen siendo los lugares más importantes, continúan en Pasadero, Punta de Mangle aumenta y Las Marites, y tenemos 3 localidades nuevas: la laguna de Boca Chica, la laguna, la boca, en la boca de la Restinga, y la laguna de Boca de Palo. Así que no solamente aumenta el número, sino también aumenta la distribución geográfica en la isla. En el año 2004 hay una ligera disminución de flamencos en la isla, unos 600 aves, pero vemos que siguen utilizando varias localidades en la isla, se agregan 2 localidades nuevas, el Morro, la laguna del Morro, que está dentro de la ciudad de Porlamar, y la laguna de Gasparico al este. Y para el año 2015, que es el último año en el que realicé monitoreos del tamaño de la población, vemos que más o menos se mantiene unas 1.600 aves, y tenemos a los flamencos distribuidos también en todas estas localidades de la isla. Entonces vemos que efectivamente los flamencos estaban en la isla de Margarita con unos números aceptables en los años 60, en los 70 no sabemos qué pasó porque no hay información, disminuyó la población en los 80 y en los 90 prácticamente a desaparecer, y a partir del año 2006 vemos un incremento suave al principio, pero después muy marcado a partir del año 2012, y la población parece haberse estabilizado en estos últimos años. Como ya no se hicieron más censos de la población de flamencos, no sabemos qué pasó del 2015 en adelante. Bueno, a lo largo de estos años, como vimos, utilizaron muchas lagunas y fueron muy flexibles en las características de los ambientes utilizados. Un extremo del gradiente son lagunas muy grandes, con muy poca perturbación, como son la laguna de Pasadero, en el Parque Nacional Laguna de la Restinga, que es prácticamente una laguna que no ha tenido ningún cambio estructural desde hace decenas de años, si no cientos, y es una laguna donde no hay prácticamente presencia humana, algunos pescadores artesanales que vienen esporádicamente, y hay una carretera que pasa por este lado norte, es una carretera de tierra, pero también es usada eventualmente para turistas
y alguna gente que va para el pueblo de La Restinga. La otra laguna importante, con poca perturbación también, es la laguna de Arapán. Esto es una laguna enorme que tiene varios kilómetros de extensión, también muy poca presencia humana, es una laguna que es utilizada por pescadores artesanales eventualmente. Pero también utilizaron unas lagunas mucho más pequeñas con aguas muy someras, como esta de la Boca de la Restinga, que está cercana a la carretera nacional que va por donde está el puente de la Restinga, que va desde el lado este a la península de Macanao. También es un sitio que pudieran utilizar. Otra laguna que ya tiene también, si bien es muy grande, algunos signos de degradación, es la laguna de las Marites. Aunque sea monumento natural, vemos que hay una alta mortalidad de manglares. La laguna está cercana a zonas urbanas, esto es la ciudad de Porlamar, y de hecho hoy en día está prácticamente toda rodeada de zonas urbanas. Pero bueno, hay sitios donde todavía los flamencos la ocupan, y vimos que había unas bandadas respetables de unas 250 aves. Y el extremo del gradiente es la laguna de Boca de Río. Vemos aquí que los flamencos son vecinos de los pobladores de Boca de Río. Es posiblemente la laguna más contaminada de la isla. Ahí se vierten aguas servidas de las poblaciones, de las casas que están al lado de la laguna. Hay, bueno, muchísimos desechos sólidos, basura alrededor de la laguna, hay presencia de gente caminando, en moto, en bicicleta, los flamencos bailan reggaetón con los pobladores de Boca de Río. Realmente es una laguna con mucha perturbación. Y de todas maneras vimos que Boca de Río era uno de los sitios más importantes para los flamencos, con bandadas muy grandes que podían llegar a 600 individuos. Así que vemos que parte del éxito de la recuperación, la recolonización de los flamencos en la isla es su capacidad de poder utilizar una gran variedad de ambientes, incluso muy perturbados, al menos para alimentarse y descansar durante el día. Bueno, también tenemos información de reproducción. En el año 2007 y en el año 2008, personal de INPARQUES y del Ministerio del Ambiente encontraron unos nidos cercanos a la laguna de Arapán, pero estos nidos no fueron exitosos, unos 70 nidos. No se sabe bien qué fue lo que ocurrió. Parece que cuando descubrieron la colonia, llegaron unos pescadores y los perturbaron a los flamencos y abandonaron la zona. El hecho es que los flamencos hicieron el intento, pero no fue exitoso. En el año 2013, una vez más, personal de INPARQUES encontró otra colonia de anidación, esta vez cercana a la laguna de Pasadero, pero en este caso parece que lo que ocurrió es que el sustrato del sitio que ellos escogieron para hacer la colonia era muy débil y no sostenía los nidos. Entonces, en esta fotografía se ve cómo es la estructura de los nidos de flamenco, que es como un volcancito. O sea, es una montaña que tiene una depresión en el centro donde ponen los huevos y tiene que ser lo suficientemente sólido como para poder sostener el peso de un adulto. Entonces, en el sitio que ellos escogieron, los nidos se deshacían, se desmoronaban, no mantenían la estructura. Entonces, ellos no saben exactamente cuántos nidos fueron, pero bueno, vimos que hay otro intento de reproducción en ese año. Finalmente, en el año 2015, tuvimos la excelente noticia de la primera colonia exitosa de flamencos en la isla de Margarita. Fue en el Parque Nacional Laguna de la Restinga. Unos pescadores encontraron la colonia, le informaron a personal de INPARQUES y del Ministerio del Ambiente, y ellos hicieron el monitoreo entonces de esa temporada reproductiva, lograron cuantificar 120 nidos y verificaron que los huevos eclosionaron y que nacieron juveniles, que llegaron incluso a las guarderías de juveniles, o sea, hubo un reclutamiento exitoso. Y para el año 2007, otra buena noticia es la presencia de una nueva colonia de anidación, esta vez en el Monumento Natural Laguna de las Marites. En el año 2017, ellos encontraron 75 nidos, y para el 2020, el personal de INPARQUES, que ha continuado haciendo el monitoreo, ellos evalúan unos 136. Realmente es un número bastante elevado, habría que evaluar, pero vemos que la colonia continuó y creció, y la colonia del Parque Nacional La Restinga también se mantiene desde esa época.
Estas dos colonias son importantísimas porque son las primeras colonias de anidación de las que tenemos noticias en el oriente de Venezuela. Y son las primeras colonias de anidación que se activan desde los años 99, cuando comenzaron los flamencos a reproducirse otra vez en los Olivitos. Y en el Caribe Sur, la única colonia que había estaba en Bonaire. Así que estas colonias tienen un valor muy particular porque además han habido noticias de intentos de colonias de anidación en otros sitios de la costa de Venezuela, en el año 2011-2012, en Cuare, en Paraguaná y en Píritu. Y en ninguno de esos sitios las colonias lograron establecerse exitosamente. Así que estas colonias son realmente muy, muy valiosas. Vimos que los flamencos utilizaron un gran número de localidades a lo largo de la costa de Venezuela, pero cuando superponemos esas localidades con las áreas protegidas de la isla, el monumento natural Laguna de la Restinga, Parque Nacional, perdón, Laguna de la Restinga, monumento natural de María Guevara y monumento natural Laguna de las Marites, vemos que hay varias localidades que están dentro de las áreas protegidas. Y esas localidades están incluyendo entre el 50 y el 60% de la población de flamencos que utiliza la isla. Sabemos que son tolerantes, que pueden estar fuera también, pero al menos la mitad de la población está dentro de las áreas protegidas. Y lo más importante es que las dos colonias de anidación también están exclusivamente en las áreas protegidas y en lugares muy, muy inaccesibles y poco perturbados. Es decir, que las áreas protegidas están cumpliendo un papel muy importante para la conservación y la permanencia de los flamencos en la isla. Bueno, y ya que conocemos cómo fue esta historia, uno podría preguntarse, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué abandonaron la isla de Margarita? Bueno, como la mayoría de ustedes saben, la isla, a partir del año 1974, cuando se decretó la isla como puerto libre, sufrió un cambio muy importante en la estructura económica, social, demográfica y ambiental. La isla pasó de ser un sitio con una economía basada en pesca artesanal y agricultura de subsistencia, en un sitio una economía basada en los servicios y principalmente en los servicios turísticos y en el comercio. De hecho, se convirtió en uno de los destinos turísticos más importantes de Venezuela. Eso entonces llevó a un cambio demográfico importante. Antes de 1974 la gente se iba de la isla de Margarita porque no había trabajo y era un lugar muy pobre, y después de 1974 ya se convirtió en un sitio muy atractivo y el saldo migratorio fue positivo. La gente empezaba a establecerse en la isla de Margarita y vimos entonces la expansión de áreas urbanas y bueno, todo un cambio importante en el patrón de uso de la tierra. Sin embargo, se tuvo la previsión en el año 1974 de decretar también todas las áreas protegidas que tenemos actualmente en la isla. Los 2 parques nacionales y los 3 monumentos naturales que tenemos se decretaron en 1974. Entonces vemos que junto con el inicio de toda esta época de cambios también se protegieron ecosistemas importantes como fueron las principales lagunas con manglares. Y de hecho la laguna de Pasadero prácticamente mantiene la misma estructura antes de 1974 que al día de hoy. La laguna de las Marites sí tiene alguna degradación, pero hay zonas que se han mantenido con la misma estructura del antes. Y aún así vemos que las poblaciones de flamenco fueron disminuyendo. Entonces no parece ser algo que haya ocurrido solamente o que haya ocurrido en la isla de Margarita. Entonces vamos a ampliar un poco el ángulo de visión y nos vamos a ir al Caribe. Como la especie de la que estamos hablando, perdón, es el flamenco del Caribe, Phenicopterus ruber, y está distribuido en las Antillas Mayores del Caribe, en las Bahamas, la costa de Florida, la costa de Yucatán y toda la costa norte de Sudamérica, desde Colombia hasta las Guayanas. Entonces, como les comentaba, en los años 80 hubo una reducción importante de la población del flamenco en el Caribe y de ahí empezaron entonces todos estos programas de conservación. Así que podríamos pensar que esta reducción de la población del Caribe hizo que entonces ya los flamencos no llegaran a la isla de Margarita, dejaran de utilizarla, simplemente se concentraron en otras zonas. Pero resulta
que a partir de los datos de los monitoreos que estuvo haciendo el Ministerio del Ambiente, sí tenemos información que en los años 80 los flamencos permanecieron en la costa de Venezuela. Y entonces en el complejo de Unare Píritu había bandadas de unos 2.300 individuos en promedio a lo largo del año, y en la laguna de Chacopata unos 350 individuos también bandadas promedio al año. La laguna de Chacopata está solamente a 30 kilómetros de la laguna de Pasadero, que es donde estaban los flamencos en esa época. Y la laguna Unare Píritu, aunque son 145 kilómetros de distancia, esto es nada para un flamenco, lo vuela en un momentico. Entonces, la verdad es que yo no tengo una respuesta de por qué los flamencos abandonaron la isla y de todas maneras se quedaron utilizando las zonas costeras, cuando en realidad parece que el ambiente no estaba tan degradado como para abandonarlo. Así que bueno, eso queda como una duda a futuro. Y bueno, y entonces ahora nos podemos preguntar por qué regresaron a la isla, si más bien ahora la isla sí está más degradada que antes. Bueno, como les comentaba, en Bonaire fue la única colonia de anidación que permaneció constante en el Caribe Sur. Más o menos esta colonia se descubrió en los años 50. Y desde ese momento se ha activado todo el tiempo. Había una colonia pequeña de anidación en la Orchila, que los Phelps reportan en los años 50, que había como unos 50 nidos aproximadamente. Cuando ellos llegaron a la colonia ya estaba saqueada, los pescadores ya habían agarrado los nidos, los huevos, y en esta colonia se perdió. Hay datos recientes de pescadores de los Roques que indican que podría haber reproducción en la Orchila otra vez, o al menos que se reprodujeran allí algunos años, pero es una información que hay que verificar, y en todo caso sería una colonia muy pequeña. Pero lo que sí ocurrió es que en estos años de conservación de los flamencos de los 80, el Ministerio del Ambiente creó el refugio de fauna silvestre de los Olivitos. Eso fue en el año 86. Una vez que se creó el refugio de fauna, los flamencos, que solamente se reproducían en Bonaire, pero venían a comer a las costas de Venezuela, aquí a Falcón, a Cuare y a los Olivitos, empezaron a hacer intentos de reproducción aquí en los Olivitos. Hubo varios intentos finales de los 80 que no prosperaron, pero finalmente en el año 1999 sí se activa la colonia de reproducción de los Olivitos, y es una colonia que se ha mantenido también activa permanentemente. O sea, la publicación que tengo aquí de Frank Espinosa y Peroso es del 2006, pero él me dice que continuaron reproduciéndose. Entonces, los Olivitos empezó a producir una gran cantidad de individuos. Cada año ellos fueron registrando entre el 99 y el 2006 más y más individuos producidos, juveniles. De hecho, Frank me dice que ellos ya no hablan de estacionalidad en la reproducción, sino oleadas, porque ya es una reproducción constante. Entonces es muy posible que toda esta superproducción de flamencos en los Olivitos, esta superabundancia, digamos, sean aves que tengan que buscar otras zonas donde alimentarse en la costa de Venezuela. Los Olivitos no alcanzan para mantener una población tan grande. Entonces, bueno, que hayan ido desplazándose a lo largo de la costa de Venezuela y finalmente hayan llegado a la isla de Margarita, encontraron ambientes adecuados y allí se establecieron. Como no hay programas de anillado, no podemos saber si efectivamente estos animales vienen de los Olivitos, pero bueno, es como la información, la hipótesis más plausible, dado la cantidad de animales que se empezaron a producir allí. Bueno, de todo este proceso de pérdida y recuperación de los flamencos en la isla, creo que hay algunas lecciones importantes que podemos obtener y que me interesa resaltar. La primera es la importancia de hacer monitoreos a largo plazo. Si yo no hubiera tenido la oportunidad de hacer estos censos anuales en la isla de Margarita, no hubiera podido registrar con tanto detalle todo el proceso que significó la recolonización de los flamencos de la isla, el establecimiento y la dispersión en la isla y el crecimiento en la población. Si el Ministerio del Ambiente no hubiera hecho los monitoreos en las lagunas de la isla de las colonias de anidación, no podríamos saber que las colonias están prosperando y que se han mantenido a lo largo del tiempo. Si el Ministerio del Ambiente no hubiera hecho monitoreos en
en su momento, en los años 80, en los olivitos, de ver también que cómo estaba aumentando la población y que se ha mantenido hasta el día de hoy, ahora a través de la organización Mangle, no hubiéramos podido saber que los olivitos estaban produciendo tantos animales. Entonces, los monitoreos a largo plazo son los que nos permiten conocer cómo son los procesos ecológicos y no solamente imágenes fragmentadas, como tenemos del pasado. En el pasado es muy difícil reconstruir la historia porque solamente tenemos unos flashes muy dispersos en el tiempo. Entonces, podemos sacar unas conclusiones, pero bueno, aquí sí tenemos los datos concretos de cómo fue todo ese proceso. Lo segundo que quiero resaltar es la importancia de mantener el hábitat. Los flamencos pudieron establecerse en la isla de Margarita nuevamente porque había ambientes disponibles. Y entonces vengo a resaltar la importancia de las áreas protegidas en este papel, en este rol. O sea, muchas veces en la conservación hay toda una discusión si los parques de papel sirven o no sirven. Yo creo que casi todos ustedes saben cuáles son los parques de papel, que son los parques que solamente existen en el decreto. Son parques que no tienen personal, no tienen infraestructura, no tienen presupuesto. Entonces mucha gente dice que para qué seguir decretando áreas protegidas si no van a cumplir como ninguna función en el manejo. Sin embargo, aquí vimos que las áreas protegidas, aún de papel, sí cumplieron una función. De lo que yo conozco de la isla de Margarita, de los años 80 hasta acá, las áreas protegidas en parques ha pasado por muchos estados distintos, desde no tener guardaparques, de tener muchos guardaparques, de hacer infraestructura, de no hacer monitoreo, de hacerlo, pero solo por el hecho de que existieran esas áreas con unos linderos definidos en el papel que le permitiera después a los funcionarios del Ministerio del Ambiente decir, de aquí para adentro no se puede hacer nada y de aquí para afuera se puede construir. Eso ya permitió que se mantuvieran lagunas importantes en la isla de Margarita sin mayor perturbación. Y les quiero comentar que había planes en la laguna de la Restinga de hacer unos parcelamientos y de vender, digamos, zonas de los manglares para hacer un desarrollo parecido a los canales de Río Chico. Y cuando se decretó entonces el Parque Nacional, todo ese desarrollo quedó paralizado y entonces podemos tener una laguna en muy buen estado de conservación como tenemos ahora. Y el último aspecto que quiero mencionar es la importancia que tienen también los impactos regionales en la conservación. Cuando uno empieza un programa de conservación, generalmente es para resolver un problema local en ese tiempo en el que uno lo está evaluando, y no considera las implicaciones que eso puede tener a mayor escala. En estas especies que tienen movimientos tan grandes como los flamencos, acciones de conservación en un sitio realmente tienen impacto en muchos otros. Creo que nadie, cuando se creó el refugio de fauna de los Olivitos, podía pensar que 20 años después animales que se están produciendo allí podrían llegar a la isla de Margarita y establecerse y recuperar esa población de la isla. Entonces, vemos que hay impactos regionales tanto en el tiempo como en el espacio. En Margarita nadie hizo ningún esfuerzo para volver a traer a los flamencos. Solamente se benefició de acciones que ocurrieron a 800 kilómetros de distancia y 20 años atrás. Entonces, bueno, fue como un efecto sinérgico también, porque estos flamencos llegaron a la isla y ahora en la isla también se reproducen y la isla también es una fuente de flamencos, así que es beneficio doble. Y bueno, entonces vemos que la historia hasta aquí tiene un final feliz, al menos los flamencos regresaron, se establecieron, se reproducen, está todo bien, pero hay que estar pendiente, como estos flamencos de la fotografía, porque sí hay algunas amenazas todavía hoy en día. Personal de Imparques me informaba que parece que hay captura, saqueo de huevos en la colonia de anidación de la Restinga, porque ellos tienen algunas limitaciones ahora y no pueden hacer monitoreo tan estrecho como hacían antes allí en la laguna, en la colonia, perdón. No sabemos si en Margarita hay cacería de adultos para ser utilizados como alimentos, como sí hay reportes en Falcón y en el Zulia. En Margarita hasta el día de hoy no se sabe que eso ocurra, pero
podría ser una posibilidad. En el pasado hubo venta ilegal de juveniles o de adultos, los vendían a través de internet, personas de Boca de Río, que como tenían a los flamencos allí, los capturaban, era fácil capturarlos. Y bueno, el Ministerio del Ambiente intervino y eso parece que es una amenaza que está controlada. Vimos que las colonias de anidación son muy sensibles a la presencia humana, así que es muy importante proteger a los flamencos cuando se están reproduciendo y no permitir el acceso de personas a la colonia. Y la última perturbación que vemos que está ocurriendo es el uso de los drones. Recientemente también personal del ministerio me hizo llegar un video de una persona que vuela un dron en la laguna del Morro, y bueno, está la bandada de flamencos en el espejo de la laguna, y esta persona vuela el dron muy bajo, y entonces espanta a la bandada de flamencos, y la bandada de flamencos sale volando, es un espectáculo maravilloso, bellísimo, lo hace varias veces, pero resulta que eso en realidad es acoso. Esa persona está perturbando y está acosando a unos animales que están descansando o se están alimentando. Entonces, eso es otra cosa que hay que educar a la gente, el efecto negativo que están causando en las aves, y eso debería prohibirse y controlarse. Entonces, bueno, esperemos que estas amenazas no actúen en la población de flamencos, que podamos seguir viendo bandadas de flamencos como esta que está volando, que es así, voló espontáneamente, no fue espantada por nosotros, y que los flamencos puedan ser utilizados también como un atractivo turístico adicional en la isla de Margarita, como ocurre en Bonaire y en Yucatán, donde hay toda una industria turística enfocada en la observación de la naturaleza y de los flamencos en particular, y eso genera muchos empleos e ingresos para los pobladores locales. Bueno, este trabajo ya está publicado, si quieren, este es el artículo. Lamentablemente el artículo no está libre, pero las personas que estén interesadas me pueden escribir a mi correo personal, vsansd@gmail.com, y yo con gusto se los hago llegar. Y bueno, ya para finalizar, quiero agradecer a mi institución de adscripción, el IVIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, que dio el aporte financiero y logístico para poder hacer este proyecto, todos estos años de monitoreo. El proyecto recibió fondos parciales de Total de Venezuela y Wetlands International. El Ministerio del Ambiente e INPARQUES dieron los permisos para poder trabajar en las áreas protegidas y en los ambientes naturales de la isla. INPARQUES dio apoyo logístico para la tesis de Laura Obiol también, y la Universidad de Oriente ofreció alojamiento. Y bueno, agradecer a los muchos voluntarios y asistentes de campo que participaron en los censos y colaboramos con este proyecto, y fue muy lindo compartir con ellos. Bueno, y eso es todo. Mientras esperamos las preguntas, creo que no hay preguntas todavía, entonces no sé, doy la información sobre Hugo. ¿Sí? Bueno, Hugo es la Unión Venezolana de Ornitólogos, como decía Sandrita al principio. Tenemos una página web, www.hugo.science.ucb.be, y bueno, en la página web tenemos mucha información sobre, bueno, los eventos que ha organizado Hugo, información sobre listas de aves de Venezuela, listas temáticas, está la revista venezolana de ornitología gratuita, está disponible de libre acceso. Tenemos también una lista de discusión electrónica, la lista Hugo, perdón. Y si están interesados en las aves se pueden afiliar, y tenemos también distintas redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, el canal de YouTube, donde colgamos las charlas, todas estas charlas, este ciclo de charlas que hemos organizado. Y bueno, si quieren colaborar más activamente, pueden hacerse miembros, que es muy importante para sostener a las instituciones sin fines de lucro. Hacer donaciones puntuales también sí son bienvenidas, y bueno, también tenemos algunas actividades para que realicen los voluntarios. En este año es todo muy digital, pero bueno, cualquier cosa nos pueden contactar. No sé si hay preguntas. Bueno, muchas gracias, Virginia. Voy a empezar a leerte las preguntas para que, tenemos 3 preguntas por los momentos.
Garay pregunta, ¿qué consideraciones o información manejan sobre la colonia de flamencos presentes en Puerto La Cruz? No sabía que había una colonia de flamencos activa en Puerto de la Cruz. O sea, no sé si han verificado que efectivamente hay producción de pichones, digamos. Ahora no sé de nadie que esté haciendo monitoreo, o sea, tendría que ser, no sé, que nos pasaran la información. La verdad es que no tengo conocimiento de flamencos que se estén reproduciendo en Puerto de la Cruz, pero sería una excelente noticia porque eso quiere decir entonces que están ampliando más su capacidad de reproducción, ¿no? María Beatriz Barreto pregunta, ¿se han realizado monitoreos de las poblaciones de flamenco de las lagunas de Chacopata, Bocaripo? Sí, anteriormente sí, y en el censo neotropical de aves acuáticas creo que eventualmente se censaron esas lagunas también, pero sí, en el pasado sí se censaron, las censó McNeil en los años 80, el Ministerio de Ambiente, estos censos que organizaba Frank Espinosa, también censaron en la laguna de Chacopata. Y bueno, más o menos ahí las bandadas están entre 200, 300, 400 aves, más o menos. Y Génesis Llanes dice, bueno, muchas gracias, profe, muy claro todo. Y a mí me sigue sorprendiendo Boca de Río, pareciera que contradice todo lo que uno ha estudiado sobre conservación. No sé si quieres hacer Bueno, en realidad para nosotros Boca de Río también es un misterio. Claro, en las lagunas, cuando iniciamos la tesis con Laura, nosotros pensábamos que las lagunas menos perturbadas iban a ser las lagunas con mayor riqueza de especies, con mayor abundancia, justamente por eso, ¿no? Porque los ambientes degradados son menos atractivos. Pero allí lo que puede estar pasando es que como llegan las aguas servidas, hay mucha materia orgánica y entonces eso produce, nosotros no hicimos evaluación de invertebrados allí, pero es posible que este aporte de materia orgánica entonces haga que ese sistema sea más productivo y haya más alimentos disponibles y por eso haya bandadas tan grandes allí, porque además hay muchísimas garzas, hay pollas, o sea, es un lugar que es muy utilizado por distintas especies de aves acuáticas y en números importantes. Entonces creo que lo que podría estar ocurriendo allí es eso, que es un ambiente que al final es productivo. Isabel Novo pregunta, perdón, Liri. No, pero quería hacer otra cosa también. O sea, son ambientes que son productivos, pero también son ambientes que pueden generar enfermedades. Y por ejemplo, en la laguna de Gasparico, que es otra laguna que recibe aportes de aguas servidas y también hay crecimiento de tifa, como también pasa en Boca de Río. Varias veces lo que hemos visto son afloramientos de bacterias y hemos encontrado aves muertas o enfermas. En Boca de Río nunca ha pasado eso, pero ese es el riesgo también con esas zonas que están recibiendo aguas negras. Pues. Isabel Novo dice, buenos días, excelente, interesante presentación. ¿Cuál es el porcentaje de éxito de las colonias de anidación en Margarita? Esos datos yo no los tengo porque quien está haciendo el monitoreo, bueno, anteriormente era el ministerio, y ahora quien está haciendo el monitoreo es personal de embarques, en las marites exclusivamente. Entonces yo no tengo los datos, ellos todavía no han publicado esa información, pero no sé los porcentajes, pero ellos sí cuentan más o menos cuántos nidos hay, después cuentan los juveniles, y realmente parece que es un número importante, que las colonias están siendo bastante exitosas. Del Viguada dice, excelente Virginia, quiero el paper, y señala que cuando viajaba por tierra a Carúpano le reportaba a Aurora San los flamencos observados en pequeñas lagunas adyacentes a Carúpano. No tiene idea si eran hostigados. La alcaldía de Bermúdez pensaba hacer un sitio de avistamiento, pero creo eso quedó suspenso. Creo el profesor Gedio Marín estaba vinculado a este proyecto. Sí, porque Gedio, bueno, él es profesor de la Universidad de Oriente, y hay, yo no sé cómo se llama, hay una laguna que está cerca de Carúpano y de Cumaná, Campoma. Las Pomarrosas, puede ser, ¿no? Campoma. No, creo que Campoma está en Araya. Y ahí había flamenco. Lo bueno de estos animales es que
bueno, como ya vemos que están en zonas perturbadas, incluso cerca de centros urbanos, realmente es una oportunidad excelente para que se puedan observar y explotar turísticamente, ¿no? Y siempre el flamenco es un animal atractivo para todo el mundo. Entonces, por eso es que creo que realmente vale la pena, sin llegar a molestar a los animales, porque no hay ni que agarrar una lancha ni meterse en las profundidades de la colonia de anidación. O sea, solamente eso, poner unas torres de observación cercanas a las lagunas y ya está. Es realmente muy fácil y sin molestar a las aves. Bueno, y Jafet Nazar, justamente con respecto a eso, dice: muchas gracias por tu presentación, muy clara y completa, y pregunta: ¿el sector turismo en Margarita, operadores, ha aprovechado la presencia de los flamencos en esta última década? ¿Algún indicio? No, nada. Y la verdad es que, bueno, claro, el turismo en Margarita también ha ido disminuyendo en los últimos años, ¿no? Pero ya no hay tantas operadoras turísticas como había antes. Pero la verdad es que no se ha organizado nada, digamos, como estructurado para ir a ver a los flamencos. Algunos carros que pasan cerca de la laguna de Boca del Río cuando ven las bandadas, entonces se meten y ven a los flamencos, pero no hay nada estructurado. Ese es el problema, si la gente empieza como loca a meterse aquí y allá, entonces, bueno, es más el daño que puedes hacer. O sea, tenemos lagunas muy accesibles donde se pueden ver. De hecho, en la laguna de Punta de Mangle, cuando uno está haciendo la cola para montarse en el ferry, bueno, uno tiene los flamencos allí, al lado izquierdo. Y bueno, nada, la gente se baja, toma fotos y eso, pero nada más, no hay, lamentablemente no hay nada estructurado. Se podría hacer como un pequeño centro de visitantes, unos carteles en esas lagunas. Hay cosas muy sencillas que se pueden hacer y bueno, que serían de beneficio para la conservación. Isabel Novo pregunta: ¿se están llevando en estos momentos monitoreo en las colonias de las lagunas de Píritu y Unare? No tengo idea, creo que no. Creo que en esas lagunas las personas que trabajaban hace años ya no están haciendo ningún tipo de monitoreo. Y creo que en el Censo No Tropical de Aves Acuáticas, no sé si Cristina está por allí, este, creo que tampoco se han censado esas lagunas. Esas lagunas son muy importantes, allí sí hay miles de flamencos realmente. O sea, valdría la pena ver qué es lo que está pasando allí. Por suerte es una especie bueno, que ahora está en expansión en todo el Caribe realmente, ¿no? En las colonias de anidación de Cuba son muy grandes, en México también. O sea, ya no está considerada amenazada para nada, ¿no? Es una especie que está en la categoría de, creo que el least concern, de preocupación menor, y la tendencia es a aumentar. Por eso es otra cosa positiva. Bueno, se hicieron acciones de conservación en varios sitios en los años 80 y bueno, eso redundó realmente en que la especie se recuperara y ahora hay poblaciones saludables y crecientes en todos lados. Lo de los olivitos, hablando con Frank, es realmente sorprendente. O sea, ese sitio es una máquina de producir flamenco, que es muy bueno. Ahora necesitan tener lugares en la costa para poder ir y alimentarse. Y de hecho me comentaba también que parece que más bien ahora en Bonaire están un poco preocupados porque parece que la colonia de anidación de Bonaire está disminuyendo. Entonces, bueno, tal vez los animales se mudaron de Bonaire a los olivitos, que los olivitos, en realidad hay un truco, no es solamente que se hizo el refugio de fauna, sino que con la explotación de sal, que al principio se pensó que podía ser un impacto negativo, como ahora hay uno de los concentradores que tiene agua permanente y alimento permanente también durante todo el año, entonces parece que eso también ayudó a estabilizar a la población reproductiva de flamencos allí. Entonces es un buen manejo. Es que eso también es como algo positivo para resaltar. Cuando se hizo la salinera se pensaba eso, que el impacto iba a ser negativo y hubo mucha oposición a eso. Pero resulta que después esos concentradores, si están bien manejados, fueron algo beneficioso. Entonces una actividad productiva, económica, si se maneja con criterios de conservación, entonces puede tener un impacto negativo. Y eso es un poco lo que se vio con los flamencos también. La gente de Produsal es bastante abierta
a eso, como hacer un manejo razonable y conservacionista de sus sitios de explotación. Realmente con los flamencos hasta ahora todos son buenas noticias, por suerte. Ricardo Mercado dice, Virginia, saludos y felicidades. Sé que el enfoque es principalmente para la costa, pero existen registros para los llanos de esta especie. ¿Tienes conocimiento si estos hábitats tienen alguna importancia significativa para los flamencos o solo es uso de descanso y alimentación? Realmente los flamencos son de zonas costeras. Hay algunos reportes de avistamientos en zonas del interior, pero son realmente muy escasos, muy esporádicos. Serán como, bueno, animales que van explorando por allí, pero los llanos no son un ambiente importante para los flamencos. Es una especie esencialmente costera, en todos lados. Aunque pueden, ya te digo, sí pueden verse eventualmente en los llanos, pero es raro. Sabina Caula señala que Génesis Llanes hizo su tesis de licenciatura en Laguna de Bocaina, en Patanemo, donde la especie bandera son los flamencos, que acaban de, bueno, de publicar o de aceptar una publicación de valoración ciudadana de esa laguna, que puede ser interesante desde el punto de vista de lo que piensa la población común sobre la conservación de estas especies. Entonces, bueno, ella propone para que invitar a Génesis a que exponga este trabajo. No sé, ¿quieres comentar? De hecho, es interesante porque cuando empezaron a regresar los flamencos a la isla de Margarita, bueno, tuvieron algunos hostigamientos al principio. De hecho, bueno, hubo problemas cuando estaban en la laguna de Boca de Río, como ya hay muchísima gente ahí, hubo niños que les tiraron piedras y los flamencos salieron volando así como un poco a lo loco, y eso es uno de los problemas con los drones también, cuando el animal es espantado. Salen volando muy atropelladamente, es un animal muy grande, muy pesado, que es torpe cuando vuela en esas condiciones. Entonces chocaron con cables de electricidad, se electrocutaron y murieron unos cuantos animales. Entonces ahí la alcaldía, bueno, tomó medidas, habló con la gente y tal, y ahora la gente está muy contenta de tener a los flamencos otra vez en la isla, y ya ya por lo menos no los molesta, no los está hostigando, bueno, los está utilizando como fuente de alimento los huevos, pero bueno, eso es producto de la situación particular ahora. Pero en realidad la gente sí está contenta de tener a los flamencos otra vez. Y bueno, la verdad es que es un espectáculo hermoso ver una bandada enorme de animales grandes, rosados, y cuando están volando, yo no conozco a nadie que no permanezca, que sea insensible, digamos, a eso. Así que por eso, en ese sentido, creo que realmente hay muchísimo potencial allí para poder aprovechar de sensibilización de la naturaleza y obtener un beneficio económico también. Gascale Garay señala, disculpe, quizás utilicé mal la palabra colonia porque la verdad no me consta la anidación, pero usted sí sabe sobre los flamencos que están por acá. Me refiero a la laguna del Magüey en Puerto La Cruz. No, yo no he trabajado en esa zona de la costa, pero si tú estás en ese sitio, sería chévere si bueno, se pueden hacer observaciones. Ahora con todo lo de la ciencia ciudadana también, o sea, el flamenco está cerca de zonas urbanas, es muy fácil de identificar, se pueden contar con, algunas veces hasta, digamos, solamente con el ojo, sin necesitar ningún equipo óptico. Así que sería muy bueno si se empiezan a registrar, o sea, contabilizar y llevar registros sistemáticos para ver qué es lo que está pasando allí. O sea, los registros sistemáticos fueron los que nos permitieron como, de verdad contabilizar cuántos flamencos había, y de hecho ya después del 2015 ahora ya no se sabe cuál es la población de flamencos en la isla, porque ya no se hicieron más censos. Muchos de estos censos eran censos que yo hacía en un mismo día. Se empezaba en la mañana en una laguna y recorría todas las lagunas de la isla el mismo día para poder tener estimados bastante confiables de lo que era la población en toda la isla. Ellos se mueven en la mañana, vienen de los dormideros, llegan a la laguna y en general tienden a quedarse en esa laguna todo el día y después se van en la tarde otra vez a dormir. O sea que no hay muchos movimientos entre lagunas a lo largo del día. Pero bueno, desde el 2015 ya no se sabe cuántos hay ahora en la isla de Margarita, posiblemente haya bastantes más, dado que se están reproduciendo allí. Pero bueno, si están cerca de ese sitio, sería muy bueno si
sí, con cierta regularidad, no sé, una vez al mes o cada 2 meses, qué sé yo, a medida que lo que se pueda, hacerlo de una manera regular y bueno, y compartir esas observaciones. Hay plataformas ahora, eBird, que permite incluir esa información y ponerla disponible para los demás. Bianco Angelosi dice, las aves acuáticas y playeras son una contradicción, al menos en el caso de algunas especies y los humedales degradados, flamencos incluidos. Virginia, gracias por las buenas nuevas, felicitaciones. Tengo una pregunta. ¿Crees que la alteración de algunos humedales haya tenido un efecto positivo sobre las poblaciones? Quizás algún efecto bottom-up por las descargas de aguas servidas en los sitios de alimentación. Bueno, Yo creo que ya lo lamentablemente... respondiste. ¿Ah? Que creo que ya lo habías respondido antes, pero sí. Sí, bueno, creo que lamentablemente sí, que increíblemente uno pensaba que no, pero bueno, tal vez sí, esos aportes de aguas negras hicieron, de aguas hervidas, hicieron esos sistemas más productivos y al ser más productivos, pues pueden sostener poblaciones más grandes de aves acuáticas. Las garzas también se ven beneficiadas por esos ambientes degradados, pero también comentaba que esos ambientes degradados también pueden generar problemas de salud con las aves. Con Sandrita estuvimos haciendo muestreos y, bueno, contigo también, Sandra, de vibrio en las lagunas. Y bueno, sí hay presencia de la bacteria vibrio en esos sitios, ¿no? Entonces, bueno, sí pueden hacer sistemas más productivos, pero hay riesgos sanitarios también asociados a esas descargas de aguas negras. Ajá, Ricardo, perdón. Sí, no, bueno, de hecho, en los últimos años ha habido nuevas aves acuáticas han llegado a la isla de Margarita y muchas están asociadas a ambientes de agua dulce, como es la Gallinula galeata, la gallineta pico de pata, la gallina de agua, la jacana, el alcaraván. Son aves que no estaban en la isla y que en los últimos años llegaron, colonizaron y ya también se están reproduciendo en la isla. Y todas esas aves están asociadas a cuerpos de agua dulce y están también en las plantas de tratamiento de aguas negras. Entonces, sí, bueno, son ambientes productivos, así que sí, benefician, aún aumentado, de hecho, la diversidad de aves acuáticas de la isla. Y Ricardo Mercado pregunta, ¿hay alguna propuesta para un programa de anillado de flamencos? Ay, el Ministerio del Ambiente tuvo un programa de anillado que estuvo liderado por Frank Espinosa. Él fue al exterior, se formó en eso y bueno, el ministerio tuvo unos años el programa de anillado. Él me estaba diciendo que lograron anillar como 300 flamencos, pero bueno, yo no sabía, pero realmente anillar flamencos es muy complicado. Él dice que se necesita muchísima gente, carros, lanchas, en fin, no es como anillar aves terrestres, uno pone una red y 3, 4 personas anillan, no, porque bueno, hay que ir como arreando a los animales hacia unos corrales y ahí es que se agarran y se anillan, es difícil manipular un ave de ese tamaño, así que bueno, no, aquí en Venezuela lamentablemente ese programa se abandonó. Y bueno, no hay por ahora miras de retomar. Sería interesantísimo porque yo no tengo la certeza de que los animales que llegaron a Margarita vengan efectivamente de los olivitos, pero es realmente como el único sitio donde se empezaron a producir gran variedad de flamencos. Y nosotros no sabemos cómo es mucho el movimiento de los flamencos hoy en día aquí en el Caribe Sur. En México, en Cuba, creo que ellos sí están anillando y ellos sí ven cómo es el movimiento de los flamencos entre Cuba, Bahamas, Yucatán, Florida, y bueno, y ven que realmente la población sí se está moviendo y que pueden desplazarse 800 kilómetros fácilmente, ¿no? Así que bueno, ojalá en algún momento se pueda retomar ese programa de anillado. Bueno, Virginia, muchas gracias. No tenemos más preguntas del público. Agradecido con todos los que participaron y a Virginia por presentar esta charla realmente tan fabulosa y con tan buenas noticias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, participar y bueno, a Hugo por organizar el ciclo de charlas.
Ya, nos vamos. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Virginia. Creo que ya cerramos entonces. Sí.